Buenas tardes, mi nombre es Isi Gutiérrez y continuando con el tema número 2, que se denomina costo y control de los componentes de la estructura de costo. El ejercicio número 2 menciona específicamente lo que es la nómina y el enunciado dice de la siguiente manera. La empresa Panadería Santa Ana, compañía anónima, debe calcular la nómina neta y los aportes para el mes de julio de los siguientes trabajadores. En este caso solamente menciona dos, Andrés Oropesa y Carlos Araújo. Y Andrés tiene el cargo de panadero y Carlos tiene el cargo de vendedor, con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Procedemos a llenar los datos de la siguiente plantilla, donde contiene los siguientes elementos que vamos a ir explicando de forma que se vaya resolviendo el ejercicio. Sí, tenemos los nombres y apellidos de los trabajadores, recordando que el cargo de Andrés es de panadero, el de Carlos es de vendedor. Dijimos que tenía una jornada de trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6. Haciendo el cálculo son 8 horas para cada uno. El salario base para cada uno me dice que para Andrés es de 400 y para Carlos es de 300. Entonces 400 para Andrés y de 300 para Carlos. Con una buena productividad mensual de 100 para Andrés y con una comisión de venta de 200 para Carlos. Entonces, con una buena productividad de 100 bolívares para Andrés y de 200 para Carlos. Vamos a hacer la suma total, ¿sí? En el caso del bono de productividad, pues algo que Andrés percibe de forma mensual es todo el tiempo, entonces forma parte de su salario, mientras que las comisiones de venta en relación a Carlos, pues no es algo que él reciba de forma constante. Entonces, por lo tanto, él no interviene en el caso del el total de ese salario mensual que él percibe. Entonces, de ahí procedemos a realizar el cálculo diario, que es su salario total, lo divido entre 30 días. Lo mismo para Carlos. Vamos a calcular ahora el salario por hora, que es el diario. Lo divido entre 8 horas, que es lo que estipula la ley. ¿Sí? Ahora vamos a calcular las inasistencias injustificadas para cada uno. En el caso de Andrés no tiene, pero Carlos sí tiene 2 horas que él faltó de manera injustificada. Entonces Andrés no tiene, pero Carlos son su salario diario por 2, que ese se le va a restar al final. Ahora vamos a calcular los sobretiempos elaborados para cada uno. Los días de descanso, las horas extras diurnas y las horas extras nocturnas. En el caso de los días de descanso y horas extras nocturnas, la ley estipula que es el 50%, mientras que las horas extras nocturnas es el 50% de esa hora extra diurna más el 30%. Entonces vamos a calcular aquí y me dice que Andrés no tuvo día de descanso, no elaboró, pero elaboró 2 horas extras diurnas y 2 nocturnas. Entonces tenemos el cálculo de las horas extra por 2, que son las 2 horas que él elaboró. Esto lo multiplicamos por el 1.5% y para el caso de las horas extras nocturnas es la hora extra nocturna, la hora, lo que es su salario por hora, por las 2 horas que él elaboró, por 1.5, que es lo que cuesta su hora extra diurna. Eso lo multiplicamos también por 1.3. Vamos a calcular en caso de Carlos. Y me dice que Carlos elaboró un día de descanso. Y la ley me dice que es el 50% de su día, lo que cuesta su salario por día, por 1.5. Ahora vamos a sumar el cálculo que tenemos, que es su salario mensual, más horas de descanso no tuvo, pero horas extras sí, nocturnas también. En el caso de Carlos, su salario mensual es de 300 menos sus 2 horas injustificadas más su día de descanso. Y nos da 540, perdón,
514 para Andrés y 312 para Carlos. Vamos a proceder a realizar las retenciones que estipula la ley. ¿Sí? Vamos a calcular el salario normal base, perdón, el salario normal mensual, que eso ya lo tenemos, que es el que tenemos aquí, 500 y 300 para Carlos. La ley estipula, o la norma en todo caso, que para calcular lo de Seguro Social y RPE es de forma anual, después lo dividimos por semanas y ese cálculo lo multiplicamos por la cantidad de lunes que tiene el mes. Entonces procedemos a, abrimos paréntesis, 2. 1 para multiplicar esto por los 12 meses. Luego dividimos esto entre 52 para que nos dé el cálculo por semana y eso lo vamos a multiplicar por 5. Vamos a suponer que el mes de julio tiene 5 lunes. Entonces son 5 por 5. Lo mismo para el caso de Carlos, F2. Su salario normal mensual, lo multiplico por 2, lo divido entre 52 por los 5 lunes que tiene el mes de julio. Entonces de allí vamos a proceder a realizar las siguientes retenciones y me dice que su salario base, perdón, su salario para seguro social por el 4%. Para el caso de Carlos es el mismo porcentaje. Lo mismo sucede para RPE, pero con el 0,5% para cada uno. El FAOB estipula la norma que tiene que ser por el salario integral, este que tenemos aquí, que calculamos al final. Entonces tenemos que es su salario integral mensual por el 1%, que estipula la norma. Lo mismo para Carlos. Perdón, vamos a calcularlo mejor de forma manual. Me dice que es por el 1%. En relación al impuesto sobre la renta, pues el ejercicio no estipula los datos, entonces pues no se elabora. Vamos a calcular el total de esas retenciones. Ok, ahora vamos a calcular el total a pagar, que es su salario integral menos las retenciones que le hace el patrono. Lo mismo para el caso de Carlos, que es N9, que es 312. Ahora vamos a calcular los aportes que le hace el patrono, en este caso también, como la ley estipula, bueno, de hecho, él indicó que era seguridad media y la ley estipula que es el 10%. Se hace lo mismo que hicimos, que es la base por el 10%. La base por el 10% para los dos trabajadores. Para el caso de RPE es lo mismo que veníamos haciendo, pero por el 2%. En la base por el 2%. En el caso de FAOB, lo mismo del caso anterior, se saca sobre el salario integral, que es por el 2%. Lo mismo para Carlos. Vamos a resolverlo de forma mejor manual. Esto por el 2%. En el caso del INSEE, pues no tenemos porcentaje porque eso es a partir de 5 trabajadores y hasta ahora solamente menciona 2. Ahora vamos a hacer el cálculo total de esos aportes. Y además de eso, el bono de alimentación que lo estipula la Gaceta Oficial, que en esta oportunidad es de 1.000 bolívares para cada uno, con una suma total de 2.000 bolívares por los dos trabajadores.
hasta ahora aquí el ejercicio de nómina